¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y así como el día viernes que reaccionamos al en vivo que nos regalaron Razul y Dimash Kudaibergen, en donde nos iban a hablar de este documental, de su fecha de salida, nos iban a hablar de que iba ya a salir el adelanto. Ahora vamos a hablar del documental como tal. Ya salió en la página oficial de Instagram de Dimash Kudaibergen en la publicación, donde viene con un pie de página, bueno, un comentario algo extenso que vamos a traducir, está en kazajo, vamos a traducirlo al español para que todos lo entendamos. Y la imagen es preciosa, ¿eh? El documental se va a llamar Antes del aplauso y se me hace bastante interesante. Así que vamos a mostrarles la imagen de una vez. Aquí está, como la pueden ver. Es hermosísima la imagen, está muy bien hecha, una muy buena edición, una muy buena publicación, un muy buen todo. En el escenario del Madison Square Garden, Dimash con los brazos extendidos en señal de triunfo, de entrega total. La gente también entregada a él. Y la verdad se ve espectacular. No tengo ninguna queja. Dice Stranger Tour, un film de documental, Before the Applause, antes del aplauso. Y hasta abajo dice El sueño de Dimash Kudaibergen, el Madison Square Garden, que es otro de sus sueños y otra de sus metas cumplidas. Y la verdad estoy muy feliz por él. Vamos a leer qué es lo que nos dejó Dimash Kudaibergen a un lado de la foto, ahí en su página oficial de Instagram. Y vamos a tratar de traducirlo paso a paso, a ver qué nos dice. La primera parte dice, el 5 de octubre, el mundo presenció un concierto en el Madison Square Garden, pero nadie vio lo que sucedió antes de que las luces se atenuaran y se abriera el escenario. Es bastante interesante, ¿no? Diciéndonos que nos va a mostrar qué es todo el proceso antes de el aplauso. Y la verdad creo que no le pudo haber quedado mejor nombre a este documental que Antes del aplauso para lo que nos van a mostrar, ¿no? Yo imagino que nos van a mostrar toda la preparación, los ensayos, los viajes, las experiencias, no solo de él y su familia, sino también de todo su equipo, porque hay que recordar que Dimash no es una sola persona, es todo un gigante en la industria y tiene multitudes de gentes que van atrás de él, ¿no? Bailarines, músicos, productores, sonidistas, microfonistas, iluminadores, tramoyistas, un montón, pero un montón de gente, no se pueden imaginar ustedes. Vamos a ver qué continúa diciendo todo esto. Vamos a traducirlo también. Aquí dice, desde muy joven me repetían que un registro vocal tan alto era una elección inusual para un hombre. Con el paso de los años, todo tipo de teorías y especulaciones empezaron a rodearme. Algunos decían que era un proyecto de un productor, otros creían que era un proyecto gubernamental y otros buscaban patrocinadores influyentes detrás de mi éxito. Aquí nos da a entender Dimash de que las dudas que surgieron, ¿no? Acerca de él y su rango tan inusual de voz y su elección de cómo cantar sus canciones y las canciones que él cobereaba o que él interpretaba en esa época. Recuerdo que hace muchos años, hace 2 o 3 años, aquí en el canal reaccionamos a una especie de competencia en donde estuvo Dimash, en donde conoció por primera vez a la maestra Mayra. La maestra Mayra estuvo de juez en ese concurso y uno de los jueces que estaba a un lado de la maestra Mayra criticó a Dimash. Le dijo que con ese registro no iba a llegar a ningún lado, que no era bueno que hiciera eso, que se iba a desgastar la voz. O sea, en pocas palabras le dijo a Dimash, no hagas eso, no lo cantes, no cantes así. Y en cambio la maestra Mayra le dijo que para ella era un honor estar ante un intérprete como él y le pidió que cantaran a dueto. Ahí no sé si ustedes recuerdan esa reacción. Está aquí y es de las primeras reacciones en la lista de reproducción de reacciones a Dimash. Ahí sí, tienen que buscarla. Es un video largo, como de unos 40, 45 minutos.
donde vemos toda esa competencia y la verdad está increíble. Se los recomiendo que vayan y lo busquen. No recuerdo el título del video exacto. Alguien de los que sean que sepan más detalles del canal que yo, porque son muchos de ustedes que saben mejor qué videos tengo que yo. Es que he reaccionado a tantos que ya se me olvidan los nombres. También entiéndalo, estoy viejito y ya se me olvidan las cosas. Y aquí nos dice Dimash, nos habla de esto, ¿no? De esas críticas que recibió. También muchos dijeron que estaba apoyado por el gobierno o que había productores musicales muy influyentes atrás de él, por eso tenía éxito. O sea, nunca le dieron el éxito que él se merecía por la persona que él era y por el talento propio que él tenía, sino que se lo querían atribuir a alguien más. Y aquí Dimash nos hace referencia a esto. Bueno, Dimash continúa diciéndonos... Dice, pero mientras algunos intentaban explicar mi camino, dice, nosotros lo estábamos viviendo. Eso era lo importante, ¿no? De que todo el mundo quería explicar por qué Dimash cantaba así. Y mientras que muchos lo querían explicar, Dimash disfrutaba esa vida, Dimash disfrutaba teniendo ese talento. Aquí continúa diciéndonos, dice, por primera vez en mi carrera, permití que las cámaras vieran lo que antes solo había quedado entre mi familia, mi equipo y yo, la preparación, lo que ocurría entre bastidores, las experiencias, las dudas, la responsabilidad y esos momentos que, a petición mía, siempre permanecieron fuera del alcance de las cámaras. Aquí Dimash nos está diciendo, ¿no?, que por primera vez él permitió que todo esto que vamos a ver en este documental salga a la luz, que siempre... Es como yo les he dicho, es siempre interesante conocer esos aspectos y esos detalles del antes de, qué es lo que pasa antes de que se enciendan las luces y se prenda el micrófono, porque nosotros nada más vemos el resultado final, pero yo que tengo la experiencia tanto como músico como camarógrafo de televisión, tengo la experiencia de saber qué es lo que sucede atrás o antes de todo esto. Y no todo el mundo tiene esa fortuna, ¿no?, de saberlo. Y aquí en el canal nos encanta saber cada detalle de la vida de Dimash. Y a todos los días nos encanta, ¿no?, saber paso a paso cómo es que logra el éxito que tiene. Porque es inusual. Como yo siempre se he dicho, Dimash es una anomalía vocal y es extraordinario. Y no nada más es de que sea una anomalía vocal, sino que es un excelente ser humano, es la persona más humilde. Es como que el Keanu Reeves, pero versión cantante. O sea, es alguien humilde, que te le puedes acercar. Es alguien que siempre te va a tender la mano. Y eso se agradece. Y aquí Dimash por fin da permiso, ¿no?, de que todas estas imágenes y algo que estaba en su intimidad por fin salga a la luz. Y la gente se pueda dar cuenta qué es lo que pasa. Llanto, sudor, no sé, lágrimas, enojos, cansancio, agotamiento. Van a ver muchas cosas y vamos a ver muchas cosas en este documental. Va a ser extraordinario, va a ser algo memorable. Yo creo que la gente, la mayoría de la gente, el grosor de Deers que no conocen de estos detalles, cuando los vean, van a todavía querer y apreciar y estimar y amar a Dimash más, porque como les digo, nosotros vemos el resultado final, que es la canción o el videoclip o el concierto, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Y cuando conozcas este verdadero peso que tiene todo esto que viene detrás, es cuando más te sientes agradecido con el artista, porque ves que no es fácil. O sea, nosotros vemos la parte fácil nada más, como les digo, que es el resultado final, pero todo el proceso que lleva para ese resultado fácil es muy cansado, es muy extenuante. Y les digo, esto me agrada porque la gente va a apreciar y a querer y admirar a Dimash todavía más con este resultado que van a ver. Va a ser bastante interesante ver las reacciones de toda la gente. Bueno, aquí Dimash continúa diciéndonos, esta película no trata sobre mitos o versiones de nadie. Esta película trata sobre lo que realmente sucedió. O sea, aquí nos está diciendo Dimash que todo lo que vamos a ver no es un montaje, no es una película de ciencia ficción, sino que realmente paso a paso lo que pasa antes de cada concierto vamos a ver la pura verdad, vamos a ver, no sé, puede haber de todo, risas, enojos, problemas, llanto, accidentes,
puede haber de todo. Y es realmente como pasa, no es un guión de una película como tal, sino que es la vida real. Y aquí continúa diciéndonos Dimash sobre los días y meses previos a uno de los conciertos más importantes de mi vida, sobre cuando un sueño se convierte en historia. Yo creo que esa es la culminación, ¿no? Una meta más cumplida para Dimash. Como él dice, uno de los días más importantes de su vida, poder que un artista humilde de Kazajistán, que soñaba a los 5, 6, 7, 10, 11, 12 años, a poner el nombre de Kazajistán en alto, poder interpretar en un foro como es el Madison Square Garden, que no es el patio de cualquier casa, o sea, es el Madison Square Garden y todo lo que conlleva. Ah, cumplir ese sueño y Dimash cantó ahí no nada más por él y por su éxito y por su fama y por el dinero o como lo quieran ver, cantó por toda una nación, cantó para poner el nombre de Kazajistán en alto y lo ha logrado. Tanto que regresa a América en su nueva gira. Viene a la parte de, como digo yo, la parte de los pobres, que es América Latina. Viene con conciertos en México, viene con conciertos en Colombia, viene con concierto en Chile. A lo mejor en una de estas nos sorprende y hace concierto en Brasil, hace concierto en Argentina, hace concierto en Uruguay, hace concierto en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Nicaragua, en El Salvador, no sé, en República Dominicana, no sé. Está, como dijo Dimash en su live, está pendiente a que se abran más fechas y se van a ir anunciando poco a poco. Como dijo Dimash, ahorita hay confirmadas 10, pero pueden ser 20, 30, así se siguió hasta 70 fechas, ¿no? Ahí sí ya lo veo difícil porque tendría que ser durante 2 años la gira, pero sería magnífico tener a Dimash en cada rincón del planeta. Y bueno, ya por último Dimash nos dice, vamos a traducirlo. Dice, el estreno oficial del tráiler será mañana a las 18 horas, hora de Astana, en mi canal de YouTube. Otra cosa que también va a ser bastante interesante es que va a ser de acceso público. Lo va a tener en su canal de YouTube. Obviamente, si se puede, voy a dejar pasar unos días para que reciba las vistas que se merece recibir y después voy a tratar de reaccionar al documental aquí en el canal para que lo veamos juntos. Obviamente yo no lo voy a ver hasta que lo reaccione, eso es una crueldad, pero vale la pena porque a ustedes lo que les gusta es ver la reacción de alguien que ve las cosas por primera vez. Y yo sé que me va a sorprender y me va a llenar de felicidad y de alegría y de emoción y va a ser impresionante. Pero se le agradece a Dimash porque cualquier otro productor o cualquier otro artista hubiera dicho, no, yo lo estreno en un cine y que paguen entradas. Y Dimash dice, no, yo la quiero en mi canal y que la gente lo disfrute gratis. Y eso se agradece, ¿no? Nos habla de la calidad de ser humano que es Dimash, que sabe que mucha gente no tiene los medios para ir a todos los conciertos o para ir a algún concierto en especial. Ah, y nos da la oportunidad, ¿no?, de conocer este aspecto de su vida, que es como dice Dimash, antes del aplauso. Le deseo muchísimo éxito a Dimash. Yo sé que con esto la gente lo va a apreciar y lo va a querer más y lo va a admirar todavía más, porque se va a dar cuenta de todo el trabajo que hay detrás. No es lo mismo que uno que conoce qué es lo que hay detrás de te hable a que tú lo veas con tus propios ojos, como dice un dicho aquí en México, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena. Muchos te pueden platicar de las cosas, pero tú no notas la tal magnitud hasta que realmente no lo ves con tus propios ojos. Y esto es muy bueno por Dimash. Y la verdad se me hace increíble. Pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en los comentarios o en mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video, para que ahí por mensaje privado me digan qué piensan de todo esto, o aquí en los comentarios de YouTube, qué piensan de esto, qué esperan ver en el documental. Como les digo, voy a reaccionar a él, nada más que voy a dejar pasar unos días para que Dimash genere sus vistas y ya después lo reaccionamos nosotros con todo gusto. Va a ser, como les digo, va a ser difícil para mí, no lo voy a ver hasta que no lo reaccione, pero
va a valer la pena. Yo sé que va a valer la pena el sacrificio de no verlo. Disfrútenlo todos ustedes por mí antes de que yo lo vea. Yo luego me pongo al corriente. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.